Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy seguimos en la Roca, seguimos en el Peñón, seguimos en Gibraltar. Hoy voy a hablaros sobre la Guerra Civil de 1700, que es la que nos produce la que precipita los acontecimientos en los que se refleja el inicio de la historia de Gibraltar de una manera separada de lo que era el antiguo, aquel reino que querían iniciar los Borbones. Pero nos habíamos quedado en las alturas de los 2.300 metros del Roque de los Muchachos en ese recorrido que estoy haciendo de mi última visita a La Palma y tal como la viví. Como os dije, el Roque de los Muchachos está en el municipio de Garafía, y Roque de los Muchachos, claro, todo el mundo cuando llegamos allí, ¿y esto por qué se llama así? Y dice, pues mira, su nombre proviene de la forma de los roques. Los roques son como una especie de monolitos naturales de lava, y hay un grupo de elementos de unos 3 metros de altura que forman, dentro de lo que es la silueta de la cresta, se ven varios monolitos de estos. Entonces, a lo lejos parece como que un grupo de muchachos o de personas te están mirando, y por eso es el Roque de los Muchachos, porque la gente creía que había allí, algunos pensarían que eran dioses y todas estas cosas, pero eran en el fondo unas estructuras geológicas. Como os he dicho, ya he relatado en el introito anterior, un observatorio donde se han dado los grandes avances del estudio del universo, de localización de las galaxias más lejanas, de confirmación de la existencia de agujeros negros, y sobre todo porque es que ahí no hay luz, ahí arriba no hay toda la contaminación lumínica, porque ahí sí que por la noche no hay ni una bombilla, por decirlo de alguna manera. En este lugar lo que sobre todo podemos apreciar es algo de una belleza inaudita. Hay una panorámica fascinante con una caída de más de 1500 metros de profundidad. Si vamos arriba del todo la veremos en la parte de la caldera de Taburiente, y es una vista que yo creo imprescindible para todas las personas que visitan La Palma. Hay toda una serie de caminos que van enseñando todo lo que son los roques, pero allá ya sube uno ya bastante cansado. Allí hay el Tajinaste, que es una especie como de árbol muy bonito, que es una planta que aparece como un árbol pequeño, como con ramitas, es un endémico, como con unas ramitas blancas y flores, y está toda llena de abejas y de avispas, y también había unos buitres muy grandes que estaban por allí merodeando. Dicen, yo no lo vi, yo lo vi al mediodía, que es uno de los parajes donde los atardeceres son más espectaculares, de los más bellos del mundo. Cuando estás arriba hay unos senderos que te van llevando al Espigón del Roque, al Pico de la Cruz, al Pico de la Nieve. Esos están todos por encima de donde están situados los telescopios. Si subes en invierno, en verano no hacía mucho calor, pero en invierno hay que ir abrigado porque te puede pillar la nieve. Como estás tan alto, está casi siempre despejado,
pero hay veces que abajo no ves nada porque es todo niebla. A veces por el efecto del calor nos sucede todas estas cosas. ¿Qué tenemos cerca del Roque de los Muchachos cuando estamos ahí arriba? Pues hay varios pueblos. Uno es Porís de Candelaria, es uno de los pueblos más curiosos y fascinantes. Ya es el municipio de Tijarafe. Está dentro de una cueva con los acantilados y hay una carretera en zigzag desde Tijarafe que es muy complicada. Porís de Santo Domingo, que es donde están los reques de las Tabaidas y del Guincho, y ahí es una parte donde hay una gran acantilado donde baten con una espectacularidad y con un sonido brutal las olas. La playa de la Veta, que es un lugar con una playa toda de arena negra, con unas casitas sobre el corte. Hay que descender, el acceso no es fácil, hay que caminar entre 10 a 15 minutos por un sendero que desciende a la playa. La bajada se debe llevar bastante bien, yo no la he visitado, pero la subida dicen que es muy dura, pero que el esfuerzo merece la pena. Y en Tijarafe hay unas fiestas muy simpáticas, que es la danza del diablo, que es la que representa todo lo que es el tipismo de allí. Bueno, nosotros tras realizar la visita nos dijeron, son fiestas de San Antonio, porque nosotros estábamos estábamos hacia el 8 de junio y ya habían empezado las fiestas de San Antonio en un punto que se llamaba Don Pedro, San Antonio en Don Pedro, pero ahí es donde está la ermita de San Antonio, y entonces pues nos decidimos a bajar a comer para aquella zona y acabamos en Garafía, que Garafía también nos resultó ser un pueblo simpático. ¿Te parece que los pueblos, claro, esa parte no, a ver, La Palma tiene un turismo, pero un turismo de aquella manera, no tiene un turismo de estos densos, porque es que tampoco hay instalaciones hoteleras, ¿no? Entonces te encuentras a unos cuantos personajes, pero tampoco te encuentras con mucho más. Son unas calles con casca, son unas, en las de Garafía, son un pueblecito como muy minúsculo, con unos orígenes aborígenes, y está metida como entre unos barrancos que van a dar al mar. Entonces allí sí que son, eso es el norte de la isla, allí sí que son la zona bravía, la zona de espectacular. Es, como os digo, es todo lo que es el pueblo, el municipio, es un monumento a la naturaleza. Tiene 103 kilómetros cuadrados y hay una serie de plantas y de circunstancias, como los tijinastes de que hay algunos que yo los vi arriba blancos, pero en la parte de abajo eran rosados, que por toda esta parte están presentándonos una belleza increíble. Todo lo que es este municipio no son más de 2.000 habitantes, porque prácticamente aquí no hay, como en la otra parte, aquí hay cabreros y gente que hace queso, pero aquí no hay plataneras como hay en la otra parte. Hay sitios donde se ven molinos, unos molinos el molino de Llano Negro sobre todo. Hay unas cuestiones interesantes, que hay unos petroglifos que están allí, los puedes visitar sobre el lugar, que son como unas esferas grabadas en espirales de piedra. Al lado del pueblo, lo más destacable es el templo de Nuestra Señora de la Luz, que está allá en la parte que se está denominada de Santo Domingo. Y el pueblo es, como os digo, un pueblo como si se hubiera detenido la historia y toda la gente se hubiera ido a
América o se hubiera ido, están todas las casas cerradas con unas ventanas de madera, con grandes cristaleras. Aquí sí que hay cristales porque no es como la otra parte sur que la lluvia es menor, que cuando pegan las tormentas que vienen del norte, que entran del mar y chocan contra la isla, aquí llueve y llueve con fuerza. Entonces, después de visitar y de comer allí en un restaurante que lo llevaba un italiano, un sitio muy simpático, retomamos el camino hasta Llano Negro. En Llano Negro eran fiestas de San Antonio y había una carrera, corrían los caballos de 2 en 2 por la carretera y luego otros dos. Nos tuvieron casi media hora allí parados con una cosa que no entendíamos, porque aquí entenderíamos que una fiesta de caballos pues nos las hicieran pues en una montaña o con tierra, no. Aquí no, se hacían en plena carretera. Luego de ahí, desde Llano Negro, tomamos dirección a Barlovento y ya por la zona de los Sauces, donde ya despasado Barlovento, ya la carretera cambia. Ya hasta ahí arriba de Santa Cruz de la Palma hasta Barlovento han hecho una carretera ya digna que se puede más o menos avanzar. Pero claro, la carretera que en muchos sitios está techada, vamos a decirlo así, por grandes redes de red de hierro para las piedras que se desploman. Ya os digo, unas carreteras son increíbles. Y entonces descendimos y circunvalamos de la manera que se puede, de la manera que se puede ver, pues rodeamos ya lo que es la isla de La Palma, llegando otra vez hasta Santa Cruz. Bueno, espero que hayáis tenido una visión panorámica, al menos de las cosas interesantes, desde los volcanes a todas las otras cuestiones que se pueden visitar. Hay muchas más cosas para hablar de la isla de La Palma, pero tampoco yo os quiero marcar con una densidad de objetivos, sino para que veáis la isla como la vi yo, más o menos. También os podría hablar de la gastronomía, de lo bien que se comía, del buen vino que hay en la isla, pero eso lo tendréis que descubrir vosotros, que vosotros sois los verdaderos e importantes elementos de la historia con sentido. Historia con sentido que hoy nos adentra en la guerra civil que es de 1700, no hay que confundir con la guerra civil última nuestra. Nos habíamos quedado en todo el lío que se produce cuando el rey de Francia no reconoce a Ana de Gran Bretaña, Ana I, como la legítima sucesora y como reconoce a Jacobo II de la rama católica de la familia como rey de Inglaterra. Así que sin mediar declaración de guerra comenzaron las hostilidades. La reina Ana ordenó que una escuadra combinada anglo-holandesa se dirigiera a Cádiz, centro neurálgico del emporio comercial español, con el fin de apoderarse de la ciudad y de los galeones que debían llegar de América. El gobierno de Madrid, prevenido con antelación, ordenó a los barcos cargados de plata y de oro de las Indias que se dirigieran a Vigo, poniéndolos por el momento al salvo de la escuadra combinada del almirante George Rooke. Este personaje nos saldrá muchas veces. Aunque Cádiz fue saqueada, la resistencia de la escasa guarnición que allí había y el mal tiempo hizo imposible la toma de la ciudad. Puesto que el objetivo principal era a capturar el oro y la plata, el almirante inglés puso rumbo a Vigo. Una vez allí, desembarcó las tropas del Duque de Ormond y el 23 de septiembre se produjo el combate entre las fuerzas aliadas y las franco-españolas, que vieron como 13 de sus barcos fueran capturados, otros hundidos, y los que quedaban fueron echados a pique por la propia tripulación española para evitar que cayesen en manos enemigas. No fue en sí este incidente un verdadero desastre para la corona española, sino, como relata el marqués de San Felipe, el verdadero desastre consistió en que los mercaderes de Cádiz sufrieron un nuevo revés en su comercio y en que, sobre todo, la destrucción de la flota española privó al rey de los navíos necesarios para el tráfico de las Indias, hasta el punto de que se vio obligado a recurrir a barcos franceses para continuar y para proteger la carrera de las Indias. Ya veis aquí un lío más, un compromiso más. Se arruina una parte de la armada
y nuestro país se entrega más, si cabe, en manos francesas. Sin embargo, este fue el único hecho relevante que se produjo en las costas españolas y en la península en los comienzos de la guerra. Aún más en los pocos meses que quedan de 1702 y durante los comienzos del siguiente año, ningún hecho militar de relevancia se produjo en territorio peninsular, donde continuaban las tareas reorganizativas del nuevo rey. La Guerra de Sucesión Española era, por lo tanto, una guerra internacional europea que se desarrollaba en territorio europeo, y fue hasta 1704 la lucha entre la Gran Alianza contra el Borbón francés. Durante la Guerra de Sucesión hubo numerosas batallas, con el objetivo principal de los ejércitos de aquella época de tomar las plazas fuertes sin importarles el número que tuvieran que dedicar ni los hombres que se pudieran perder, y no merece la pena detenerse en todas y cada una de las contiendas europeas que desarrollaron durante casi 12 años de guerra. Así pues, desde el punto de vista político, lo verdaderamente interesante es el resultado final, y muy especialmente la pérdida de Gibraltar, que es de lo que voy a tratar de hablaros. Dos acciones diplomáticas por parte de los aliados cambiaron el rumbo de los acontecimientos. La primera fue las negociaciones del Tratado de Methuen, por la que Portugal rompió su relación con España y permitió a Inglaterra utilizar sus puertos y su territorio para amenazar a España. Desde Lisboa, el archiduque Carlos, respaldado por la reina Ana de Inglaterra y de la Gran Alianza, preparó su entrada en la península ibérica para ser proclamado por los súbditos leales de la Casa de Augsburgo como rey de España. La otra acción revelante de la política internacional de la época, que facilitó las acciones de los aliados, se produjo al variar intereses prioritarios de Saboya y también, por tanto, sus apoyos, que de forma pendular van de la causa de los Borbones a los aliados, a pesar de ser el duque de Saboya el suegro de Felipe V. Bueno, ¿qué hizo posible el cambio de actitud en Portugal? Vamos a ir por partes. Portugal, que temía ser atacada por los Borbones, no dudó en aceptar las proposiciones de Inglaterra y romper el tratado firmado con España apenas 2 años antes. Para Inglaterra, más interesada en el control de las rutas comerciales y de mercancías de América que en la que eran las conquistas territoriales, este tratado tenía un doble objetivo. Primero, contrarrestar el comercio de las Indias ejercido en monopolio por Francia desde que Felipe V fuera nombrado rey de España, y en segundo, separar a Portugal de la causa borbónica y poder disponer de todos los puertos tanto en la península por Portugal como en América. El Tratado de Methuen de 1703, Portugal quedaba vinculada a las potencias aliadas de la guerra. Pedro II contribuiría con 27.000 soldados a la causa del archiduque Carlos. Además, todos los puertos portugueses quedarían abiertos a las escuadras anglo-holandeses, y los tejidos y manufacturas ingleses se beneficiarían de las ventajas aduaneras, instalándose desde ese momento en lo que era el mercado lusitano. A cambio, Portugal recibía ventajas con la explotación de sus vinos y beneficios territoriales a costa de España, con la ocupación de Badajoz, de Alcántara, de Alburquerque, de Vigo, de Bayona y de Tui, además de la incorporación al Brasil de otros territorios de América. Asimismo, con este tratado, Portugal encontraba la oportunidad que estaba esperando desde 1668, año de su independencia, para combatir la preponderancia política castellana de la península. La primera consecuencia de este tratado fue permitir a las tropas aliadas acercarse a España a través de puertos portugueses y desembarcar las tropas que debían conducir a Carlos III hasta Madrid. La segunda consecuencia, más directamente ligada a los intereses de Portugal, fue la pérdida del oro brasileño, que apenas tocaba el puerto de Lisboeta
partía para Londres en pago de las mercancías que Inglaterra compraba a Portugal. Esta dependencia de las mercancías inglesas convirtió a Portugal en un país satélite de Inglaterra, señalización que llega hasta casi nuestros días. Saboya también jugó un papel importante en esta contienda. Este ducado, situado entre Francia y Austria, no podía pasar desapercibido en la guerra. Es más, su apoyo era importantísimo para uno y otro bando, aunque el matrimonio de dos de sus hijas con Borbones parecía asegurar el apoyo saboyano a la cuasta borbónica, nada más lejos había de la realidad. El duque de Saboya, temeroso de ser absorbido por Francia, como os imagináis, estamos asistiendo aquí a un cuadro geopolítico de todo lo que era Europa. Como os digo, temeroso de ser absorbido por Francia, en caso de que ésta ganara la guerra, decidió tomar partido al lado de los aliados, quien le prometieron ventajas territoriales. En este programa internacional, los Borbones se habían quedado solos. Europa nuevamente se unía para luchar contra las ambiciones del Rey Sol, cuyo único aliado era su nieto, heredero de una monarquía agónica y con escasos recursos financieros y humanos, pues tal era el grado de decadencia en la que habían dejado a España los austrias. Durante la Guerra de Sucesión Española, Gran Bretaña empezó a tejer una especie de tela de araña en beneficio de sus propios intereses. Esta red reforzada con los tratados de Utrecht. Previamente, por los tratados de Mettingen, había obtenido la llave de la península y de América, y a partir de ahí empieza a plantearse la necesidad de conquistar una ciudad en el mar Mediterráneo, oportunidad que no tardó en llegar. Tras el desembarco del archiduque Carlos en Lisboa, la estrategia principal de los aliados era impedir que las escuadras francesas de Brest y de Toulon, en la zona de Marsella, se unieran. Toulon en Marsella. El almirante George Rooke recibió órdenes de dirigirse hacia Levante y esperar a la flota francesa. Sin embargo, cuando la flota aliada pasó frente a Barcelona, ciudad en que el bando austríaco tenía muchos aliados, el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt, antiguo virrey de Cataluña en tiempos de Carlos II, convenció a Rooke para intentar conquistarla. La tropa, formada por 30 barcos ingleses y 18 de las Provincias Unidas, además de otras embarcaciones de menor tonelaje, era una tropa de desembarco de unos 2.400 hombres. El gobernador de Barcelona logró rechazar a los atacantes, que nuevamente en sus barcos pusieron rumbo a Portugal, amenazados ya por la escuadra francesa de Estrees, que se dirigía hacia ellos desde el puerto de Tolón. A esta fuerza anglo-holandesa se unieron 23 buques del almirante Schobel. Durante los meses de junio y julio se dedicaron a patrullar el Atlántico y la parte occidental del Mediterráneo en espera de la ocasión propicia para apoderarse de la deseada ciudad de Cádiz y para poder pasar desde allí al resto de Andalucía para poder establecer la corte del nuevo rey en Sevilla. Ese era el plan que tenía. No obstante, el 17 de julio, a bordo del Royal Catherine, se celebró un consejo de guerra frente a las costas de Tetuán, a la que asistieron 5 almirantes ingleses y 2 holandeses. En este consejo se estudiaron otras posibilidades de ataque como Sanlúcar de Barrameda, Mahón o incluso Gibraltar. Al final resolvieron lo siguiente: puesto que llevamos a la conclusión de que el ataque contra Gibraltar es impracticable con alguna perspectiva o esperanza de éxito, sin contar con un ejército que coopere con la flota, ya veis que ya estaban planificando todo, desembarcaremos nuestras flotas inglesas y holandesas bajo el mando del príncipe Hesse, en la bahía de Gibraltar, para controlar las comunicaciones de dicha ciudad con el resto del territorio, y al mismo tiempo que bombardearemos y cañonearemos la plaza desde nuestras naves, nos esforzaremos por ese medio a reducirla a la obediencia del rey de España.
Estos, en el fondo, todavía no querían que fuera inglesa, sino que lo que querían era que fuera de alguien que sirviera a sus intereses. Perdón. Una vez decidido el lugar, no quedaba más que lanzarse sobre él, y el 21 de julio de 1704 entró en la bahía de Gibraltar una escuadra de 20 naves, 10 comandadas por el vicealmirante George Byng y 10 dirigidas por Van der Thursen. A la cabeza de la fuerza de desembarco, compuesta por 2.300 o 2.400 soldados, iba el príncipe Jorge de Hesse, quien ordenó el bloqueo de la entrada del peñón por la parte de tierra y situó a sus hombres en la estrecha franja que formaba el istmo y que lo unía con el resto de Andalucía. Con esta táctica impedía todo auxilio a la guarnición y habitantes de la plaza de los ejércitos borbones que se encontraban acantonados y como fuerza en Cádiz. A pesar de que los ejércitos españoles se encontraban cerca, el flanco sur era el más desprotegido. Luis XIV creyó que España podía defenderlo exitosamente en caso de ataque, razón por la que había descuidado su defensa. El marqués de San Felipe, en sus relatos de la guerra, reprocha al rey francés ese imperdonable descuido. Dice que todas las fuerzas echó a la Italia, el francés, donde tenía 70.000 hombres, antes de que pisasen los alemanes los límites de ella, sin que se atendiese a fortificar y presidiar era armar de tropas, las plazas marítimas de Andalucía, Valencia y Cataluña, que eran las llaves del reino, lo cual, como si no se disputase de él, yacía sepultado el ocio en ruinosos muros de castillos, muchos medio desmantelados. Y todavía en Valencia estaban abiertas las brechas que hizo el duque de Vendôme, y desde Rosas hasta Cádiz no había ni un buen alcázar ni castillo, no solo con tropas, sino con una organizada artillería. La misma negligencia era la que se contemplaba en los puertos del Golfo de Vizcaya y de Galicia. No tenían almacenes ni provisiones, faltaban fundidores de balas y de bolas de cañón y de armas, bueno, sobre todo de fundir armas y de artilleros, y se habían olvidado del arte de construir naves, y no tenía el rey más que las destinadas al comercio de las islas con las Indias, algunos galeones, unas galeras también ya consumidas con el tiempo que se encontraban en Cartagena, y estas eran las fuerzas de España. Todos los preparativos de una guerra que se aproximaba daban la evidencia que iba a ser una guerra larga y sangrienta. Tampoco debemos culpar al monarca francés de la mala situación de este país. Esta culpa tendrían también los peninsulares y en especial la comarilla que rodeó a Carlos II en los años antes de su muerte. Si bien lo cierto es que en España estuvo inmersa en continuas guerras en la segunda mitad del siglo XVII, no es menos cierto que se desaprovechó el imponente potencial económico que se recibía de las Indias. La corte malgastaba, sin importarle el estado del reino, el oro y la plata que llegaban de América, pagando las mercancías que tenía que comprar en el exterior por no poder cubrir las necesidades primarias con una producción propia. Y una vez situados los hombres desde Hesse en tierra, los barcos en la bahía de Algeciras, el príncipe alemán pidió la rendición al gobernador de la plaza, don Diego de Salinas. El mensajero enviado por el príncipe llevaba 2 cartas, una del archiduque Carlos, fechada en Lisboa el 5 de mayo, en la que pedía al pueblo de Gibraltar que se le aceptase como Carlos III, rey de España, y otro del propio Hesse-Darmstadt como representante del rey, en la que muy sutilmente amenazaba con comenzar las hostilidades si la plaza no se rendía inmediatamente. Así que la carta a la respuesta de Gibraltar, pues dijeron que ellos en el 1 de agosto seguían firmes a Felipe V, al que habían jurado como un rey. Esto produjo esta heroica respuesta
era sobre todo heroica cuando se conocía la precariedad en la que se encontraba la plaza y la escasa guarnición que la defendía. Y al comienzo de la guerra, el gobernador del Peñón, Diego de Salinas, conocedor de la importancia de Gibraltar, envió a Madrid un mensaje para pedir la ayuda de Felipe V para que le pertrechara convenientemente, y así se le ordenó al marqués de Villadarias, capitán general de Andalucía. De nuevo en Gibraltar, Salinas volvió a solicitar refuerzos, pero Villadarias, que esperaba el ataque a Cádiz y no a Gibraltar, desoyó las peticiones, y así cuando Salinas vio fondear en la bahía a los enemigos, reunió sus tropas, que apenas llegaban a un centenar, y algunos voluntarios locales, un total de unos 300 o 400 hombres, los distribuyó en los puntos claves de Gibraltar, en el Istmo, en el Puente Viejo, y antes de comenzar la batalla, Salinas escribió nuevamente a Villadarias, ya no para pedir refuerzos, sino para comunicar la decisión a Felipe V que Gibraltar no se iba a rendir. Al amanecer del día 3 de agosto comenzó el ataque definitivo. Unos 30 buques cañonearon de una manera tan intensa y contumazmente durante 6 horas que arrojaron más de 15.000 balas, destruyeron gran parte de los edificios que daban vista a la bahía. Los españoles lucharon hasta la extenuación, pero ante la superioridad enemiga y el gran número de bajas que estaban sufriendo, Salinas planteó la posibilidad de capitular, y el príncipe de Hesse no dudó en ofrecerla con la consideración debida para evitar la humillación del pueblo gibraltareño. Y en el Consejo de Guerra, que Salinas celebró en la tarde del 3 de septiembre, se acordó la rendición siempre que ésta fuera honrosa, y a la vez escribió una carta al almirante Byng, que había capturado a mujeres y niños que se encontraban escondidos en la capilla de Nuestra Señora de Europa para que los liberase a cambio de rehenes varones, y sobre todo que las mantuvieran alejadas de sus marineros. Y el ayuntamiento y el gobernador conjuntamente decidieron capitular en el amanecer del día 4 de agosto del año 1704. La puerta de tierra se entregó a los enemigos esa misma tarde, y al día siguiente se firmaron las cláusulas de la rendición. Gibraltar se rendía a un ejército combinado anglo-holandés, pero lo hacía para jurar al nuevo rey de España, Carlos III, no a la reina de Inglaterra. Este hecho, que pasa desapercibido después de la dura batalla y en medio de la euforia de unos y de otros, sobre todo de la tristeza de otros, tendrá un valor político y estratégico importantísimo, por ser este el punto de partida de la reivindicación de nuestro país frente a los derechos alegados por Inglaterra. La toma de Gibraltar, como veis, precipitada ante el abandono que había hecho Francia de sus intereses territoriales de su nieto. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.